Somos oficialmente 100.000 menos. La Secretaría de Salud Federal reportó hoy 576 nuevos fallecimientos por COVID-19. Desde que inició la pandemia han muerto en nuestro país 100.104 personas por este virus. Y digo que somos oficialmente 100.000 menos, porque esos son los casos a los que se les hicieron pruebas y salieron positivos. Pero según datos de la propia Secretaría de Salud Federal, el exceso de mortalidad, es decir, la suma de quienes han muerto por COVID-19 con o sin examen, o por las condiciones creadas por la pandemia, como hospitales más llenos, la disminución de consultas preventivas, esa suma es de 203.203. El ser humano teme a lo desconocido. Especialmente se trata de algo que ya lleva la etiqueta de pandemia mundial. La falta de certezas sobre la situación que se está viviendo con la expansión del coronavirus sorprende parejo. ¿Crees que ese escenario se podía prevenir? ¿Sabes qué es la secuencia de Fibonacci? ¿Cómo una sucesión se puede convertir en un modelo matemático? ¿Realmente las matemáticas pueden prevenir el futuro? ¿O que los modelos matemáticos realmente pueden predecir el futuro? Cuando Leonardo Pisano estaba pensando en conejos, él se encontraba en la Edad Media y en medio de la Gran Peste, una pandemia en el mundo conocido de aquel entonces como la que nos ataca actualmente, a través del nuevo brote de coronavirus. Leonardo Pisano trajo al occidente a través de Sicilia el conocimiento matemático de los árabes. ¿Te acuerdas de los números romanos? ¿Has intentado hacer un cálculo con ellos? La predictibilidad de Fibonacci se traduce en su definición básica como una serie numérica que empieza con la relación binaria 0 y 1, y tras ella suma los guarismos precedentes para establecer una relación de proyección. Durante los siglos en que China, India y el Imperio Islámico habían estado en ascenso, Europa había caído bajo una sombra. Toda la vida intelectual, incluido el estudio de las matemáticas, habían estado estancadas. Pero en el siglo XIII las cosas estaban empezando a cambiar. Liderada por Italia, Europa empezó a explorar y comerciar con el Oriente. Con ese contacto llegó la difusión del conocimiento oriental hacia Occidente, y sería el hijo de un funcionario de aduanas quien se convertiría en el primer tal matemático medieval de Europa. De niño, viajó por el norte de África con su padre, donde aprendió sobre los desarrollos de las matemáticas árabes, y especialmente los beneficios de los números indoarábigos. Cuando llegó a Italia, escribió un libro que sería de tal influencia en el desarrollo de las matemáticas occidentales. Fibonacci llevó los números indoarábigos a Europa, pero no fueron bienvenidos. Ese matemático fue Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, y en su libro de cálculo, Fibonacci promovió el nuevo sistema de números, demostrando lo sencillo que era en comparación con los números romanos que se utilizaban en toda Europa. Los cálculos eran mucho más fáciles, algo tremendamente importante para quien quiera que se ocupara con los números, desde matemáticos hasta comerciantes. No obstante, lo que los números traídos de Oriente despertaron fue desconfianza, no alegría ni alivio. Los viejos hábitos son difíciles de abandonar. Algunos creían que estarían más expuestos al fraude, que se prestaban para ser manipulados. Otros pensaban que eran tan fáciles de usar para los cálculos que le darían poder a las masas, quitando la autoridad a los intelectuales que sabían cómo usar el tipo de números antiguos. La ciudad de Florencia incluso los prohibió en 1299, pero con el tiempo prevaleció el sentido común. El nuevo sistema se extendió por toda Europa y el antiguo sistema romano se extinguió lentamente. Hoy en día, Fibonacci es mejor conocido por el descubrimiento de unos números, ahora llamados la secuencia de Fibonacci, que surgieron cuando intentaba resolver un enigma sobre los hábitos de apareamiento de los conejos. El enigma de los conejos. Por fin, los números hindú árabes de 0 a 9 triunfaron. Supongamos que un granjero tiene un par de conejos. Los conejos tardan 2 meses en alcanzar la madurez, y después de eso dan a luz otro par de conejos, un macho y una hembra, cada mes. El problema era cómo saber cuántos pares de conejos habrían en un mes determinado. Entonces, durante el primer mes, tienes un par de conejos y como no han madurado, no pueden reproducirse. Durante el segundo mes, todavía hay un solo par. Pero al principio del tercer mes, la primera pareja se reproduce por primera vez, por lo que hay 2 pares de conejos. Al comienzo del cuarto mes, el primer par se reproduce de nuevo, pero el segundo par no es lo suficientemente maduro, por lo que hay 3 pares. El quinto mes, el primer par se reproduce y el segundo par se reproduce por primera vez, pero el tercer par es todavía muy joven, por lo que hay 5 pares. Pero lo que pronto notarás es que la cantidad de parejas de conejos que tienes en un mes dado es la suma de las parejas de conejos que has tenido en cada uno de los 2 meses anteriores, así como la secuencia continúa. Resulta que los números de Fibonacci son los números favoritos de la naturaleza. No solo los conejos los usan. Los números de los pétalos de una flor es invariablemente un número de Fibonacci. Si cuentas los segmentos de las piñas hacia arriba y hacia abajo, lo encontrarás. Incluso los caracoles los utilizan para hacer crecer sus conchas. Donde quiera que encuentres el crecimiento en la naturaleza, encontrarás los números de Fibonacci.
La secuencia de Fibonacci es además la prima matemática del número áureo, un número que ha obsesionado la cultura humana durante miles de años. Si divides cualquier número en la secuencia de Fibonacci por el anterior, por ejemplo 55 entre 34 o 21 entre 13, la respuesta siempre es cercana a 1000.61.803, y es por eso que la secuencia de Fibonacci también es conocida como la secuencia dorada. Es un número especial que se encuentra al dividir una línea en dos partes, de modo que la parte más larga A dividida por la parte más pequeña B es igual a la longitud total dividida por la parte más larga. A menudo, el número áureo se simboliza utilizando Phi, la 21 letra del alfabeto griego. Esos números se pueden aplicar a las proporciones de un rectángulo llamado el rectángulo dorado, considerado como una de las formas geométricas más satisfactorias visualmente. El rectángulo dorado también está relacionado con la espiral dorada, que se crea al hacer cuadros adyacentes de dimensiones de Fibonacci. El número áureo ha sido descubierto y redescubierto muchas veces, y por eso es que tiene tantos nombres: número de oro, razón extrema y media, razón áurea, razón dorada, media hora, proporción áurea y divina proporción. Históricamente está expresado en la arquitectura de muchas estaciones antiguas. En la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, la longitud de cada lado de la base es de 230 metros con una altura de 146 metros. La relación de la base con la altura es aproximadamente 1,575, muy cercano al número áureo. Se cree que Fidias, el famoso escultor y matemático griego, aplicó Phi al diseño de esculturas para el Partenón. También se ha notado el empleo de esa divina proporción en obras de Miguel Ángel, Rafael, Rembrandt, Seurat, Salvador Dalí y hasta en el logo de Twitter. Y a todo esto, ¿para qué sirve la sucesión de Fibonacci? Si convertimos los números en cuadrados, los ubicamos y nos permite trazar un espiral perfecto, el que aparece en organismos vivos, así como los términos de la frecuencia permiten definir a la proporción áurea, utilizada en el arte y arquitectura, en especial a nivel visual por su atractivo, por lo que en matemáticas la sucesión o serie de Fibonacci se refiere a la secuencia ordenada de números que escribió Leonardo de Pisa. Formulación de Fibonacci. Fibonacci describió dicha sucesión ejemplificándola como la solución del problema de la cría de conejos. Números de Fibonacci reflejados en matemáticas. Corresponde al valor numérico de la proporción que se tiene entre sí dos segmentos de recta A y B, siendo A más largo que B, la longitud total es el segmento A como es el segmento B. Existen varias propiedades, entre ellas la del propio número. Su cuadrado y su inverso tienen entre sí las mismas cifras decimales. Otro aspecto en cuanto a los números Fibonacci es la llamada razón o cociente entre un término de Fibonacci y el inmediatamente anterior, que se modifica de forma constante para estabilizarse recién en el número áureo. No hay una única manera de calcular los números de la secuencia de Fibonacci, existiendo diferentes ejemplos. Al iniciar desde los números 0 y 1, los números de Fibonacci quedan definidos de la siguiente manera. La función generadora es la función que permite la sucesión, pudiendo ser cualquiera. A⁻0, A⁻1, A⁻2 es la función f(x). La fórmula explícita es la forma de calcular los números de Fibonacci utilizando la expresión del número áureo reflejada en la siguiente fórmula. En nuestro cuerpo también podemos encontrar sucesiones de Fibonacci y proporciones áureas. La relación de nuestra altura con la altura a la que se encuentra nuestro ombligo proporciona el número áureo. Las falanges de los dedos de la mano siguen la sucesión de Fibonacci. Nuestra oreja origina una espiral áurea. Las medidas de nuestros dientes y labios también son proporciones áureas. Pero podemos encontrar ejemplos de esa proporción tan celebrada sin tener que ir al museo o voltear a ver al cielo. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, las cajetillas de cigarro o hasta un simple folio son todos rectángulos áureos. Eso quiere decir que si dividimos su lado más largo por el más corto, la solución sería 1.618. Las matemáticas son una herramienta importante en todo el quehacer humano de todas las civilizaciones. Los mayas, por ejemplo, al contar con el concepto de cero, pudieron representar el sistema numérico de forma completa y con ello tuvieron una concepción certera de su papel en el desarrollo de la humanidad. El cero no representa el vacío, sino la significancia. El concepto de no significancia es de gran utilidad en inferencia estadística. ¿Y qué es un modelo? Un modelo es una descripción más o menos detallada de un fenómeno que se desea investigar. Un modelo matemático usa el lenguaje matemático en su descripción. Ahora tenemos oportunidad de observar cómo las matemáticas nos pueden ayudar a identificar procesos sociales en el tiempo. Es decir, podemos identificar procesos históricos en el tiempo con ayuda de las matemáticas e incluso podemos predecir con cierta precisión algunos acontecimientos en el tiempo.
Observemos el comportamiento de la serie Fibonacci, una sucesión progresiva. La secuencia Fibonacci fue descubierta al estudiar el crecimiento de la población. Leonardo investigó acerca de qué tan rápido podrían reproducirse los conejos bajo circunstancias ideales, es decir, los conejos no morían. Al mes ya eran fértiles y daban a luz el par, macho y hembra, condiciones que son necesarias para obtener el resultado del enigma de cuántos conejos se podían tener en determinado tiempo. Los modelos matemáticos no responden a la pregunta ¿qué va a pasar?, sino a la pregunta ¿qué pasaría si? Esto constituye a la vez su mayor debilidad y su mayor fortaleza. ¿Por qué los usamos entonces? Si todos los modelos son aproximados, ¿por qué los usamos? Por una sencilla razón, porque son útiles. La capacidad de los modelos matemáticos de responder a la pregunta ¿qué pasaría si? Los convierte en interesantes sustitutos de los experimentos científicos. Si bien en ciencia el experimento es el rey, a veces no queda más remedio que conformarse con un modelo matemático o computacional. Los modelos de epidemia suelen ser bastante estándar y a partir de ahí se cambian los parámetros que guían la evolución de la enfermedad, por ejemplo, las tasas de infección. En nuestro aislamiento. El número de reproducción efectiva, el RT. ¿Sí? El RT, los rojos son personas enfermas, los grises son personas no enfermas. Entonces esta persona empieza con signos y síntomas, tiene contacto con estas tres, no se lavaron sus manos, no utilizaron cubrebocas, no respetaron su sana distancia y entonces resulta en 3 personas enfermas. Estas 3 a su vez tienen sus contactos específicos y si una persona que también tuvo contacto con esta persona enferma, este punto rojo, tuvo su sana distancia, se lavó bien las manos constantemente, utilizó su cubrebocas correctamente, no como diadema, no como hamaca de la papada, no nada más cubriendo la boca, sino cubriendo nariz y boca correctamente, no se enfermó. Y lo mismo sucede en diferentes escenarios. Cuando el RT es más de 1, hay un crecimiento de la epidemia. Puede ser 2, puede ser 2.5, puede ser 3. Y entre más alto es este número RT, es mayor la velocidad con la que va creciendo la epidemia. La siguiente, por favor.